Una duda con la que se topan la mayoría de personas que empiezan a aprender a programar es ¿en qué programa tengo que escribir mi código? Y es que después de haber elegido un lenguaje de programación es evidente que necesitas dónde escribir el código, pero hay tantísimos programas para escribir código que entender la diferencia entre unos u otros se puede volver una tarea complicada. Para explicar la diferencia entre todos esos programas para escribir código usaré dos de los principales programas, Visual Studio y Visual Studio Code, que a simple vista parecen ser lo mismo. Los dos se llaman prácticamente igual, el logo es bastante similar y aparentemente ambos sirven para lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos programas? Para los que usan una respuesta rápida, voy a decir directamente la diferencia entre ambos, y es que Visual Studio es un IDE, que son las siglas en inglés para Entorno de Desarrollo Integrado, y Visual Studio Code es un editor de texto, que son las dos grandes categorías en las que se encasillan los programas para escribir código. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, comencemos explicando lo que es un entorno de desarrollo integrado. Un entorno de desarrollo integrado, comúnmente conocido como IDE, es una herramienta esencial para los programadores independientemente de su nivel de experiencia. Imagina un IDE como tu taller de programación, un lugar donde puedes crear, editar y gestionar tu código de manera eficiente. Esta herramienta ofrece un conjunto completo de funciones y utilidades diseñadas para simplificar y mejorar el proceso de desarrollo de software. Un IDE proporciona un entorno unificado que reúne todas las herramientas necesarias para el desarrollo de software en uno o varios lenguajes de programación específicos. Esto incluye un editor de código, un compilador o intérprete para el lenguaje de programación que estás utilizando, un depurador para rastrear errores y realizar pruebas y una interfaz para administrar proyectos y archivos. La ventaja clave es que todo lo que necesitas para escribir, compilar, depurar y administrar tu código se concentra en un solo lugar, lo que aumenta significativamente la productividad y la eficiencia. Además, ofrecen otras características que facilitan la vida del programador, como por ejemplo resaltado de sintaxis, autocompletado de código y corrección automática, lo que ayuda a evitar errores de escritura y escribir código más rápido. También suelen ofrecer herramientas para la administración de versiones y la colaboración en proyectos, lo que es crucial en entornos de desarrollo en equipo. Y sí, esto es algo que también ofrecen los editores de texto como Visual Studio Code, pero por poner un ejemplo, si quieres programar en C# con Visual Studio Code, vas a tener que instalar extensiones específicas para este lenguaje, porque no lo soporta de forma predeterminada, mientras que un IDE como Visual Studio viene preparado para que te pongas a trabajar nada más lo instalas. Otra característica fundamental de un IDE es su capacidad de depuración. Esto significa que puedes rastrear y corregir errores en tu código de manera eficiente. Puedes establecer puntos de interrupción para examinar el estado de tu programa en diferentes momentos durante la ejecución y detectar problemas. Nuevamente, esto es algo que también se podría hacer con un editor de texto, pero tendrías que instalarle varias extensiones para que funcione como un entorno de desarrollo integrado. Además de lo ya mencionado, un IDE te puede ofrecer herramientas bastante potentes para el desarrollo de interfaces gráficas. Esta vez pongamos el ejemplo de Java. El IDE más utilizado para programar en Java es NetBeans, que cuenta con su herramienta para hacer interfaces gráficas de forma bastante sencilla. Pero si quisieras hacer lo mismo en Visual Studio Code, tendrías que instalar un montón de extensiones que seguramente no funcionen igual de bien que el editor de interfaces de NetBeans. Pero esto no quiere decir que sea mejor un IDE que un editor de texto como Visual Studio Code, sino que se utilizan para cosas distintas. Por ejemplo, para programar cualquier cosa en JavaScript o scripts sencillos en Python, personalmente prefiero usar un editor de texto como Visual Studio Code. Pero ahora que ya sabemos lo que es un IDE, veamos lo que es un editor de texto. Un editor de texto, en esencia, es un programa diseñado para crear y modificar archivos de texto como código fuente, documentos, guiones y demás, a diferencia de un IDE que es un entorno completo de desarrollo. Un editor de texto es más básico y se enfoca principalmente en la edición y manipulación de texto plano. La característica principal de un editor de texto es su simplicidad. A diferencia de un IDE que ofrece un conjunto completo de herramientas para el desarrollo de software, un editor de texto se centra únicamente en la edición de texto. Esto significa que carece de las funciones avanzadas de compilación, depuración y administración de proyectos que se encuentran en un IDE. En su lugar, proporciona un espacio limpio y mínimo para que los usuarios escriban y editen texto. Un editor de texto para programación típico ofrece resaltado de sintaxis y también puede ofrecer autocompletado de código, pero como mencionamos antes, si quieres que funcione para un lenguaje de programación específico, debes instalar plugins o extensiones que lo hagan funcionar, ya que a diferencia de un IDE, que generalmente está diseñado para un lenguaje o plataforma de desarrollo específico, los editores de texto son más versátiles y pueden utilizarse para una amplia variedad de lenguajes y tareas. Esto hace que un aspecto importante de los editores de texto sea su capacidad de personalización. Los usuarios pueden instalar complementos y extensiones para agregar características y funcionalidades adicionales según sus necesidades. Esto significa que puedes adaptar tu editor de texto a tu flujo de trabajo específico, lo que lo hace extremadamente flexible y que también puede hacer que un editor
editor de texto funcione de forma muy similar a un entorno de desarrollo integrado, que es lo que se suele hacer con Visual Studio Code, al que se le instalan un montón de extensiones para que pueda hacer prácticamente lo mismo que cualquier IDE, obviamente con ciertas limitaciones. Pero recapitulemos un poco y veamos cuáles son las diferencias más claras entre un IDE y un editor de texto, por si aún no ha quedado del todo claro. Un IDE es una solución completa y robusta que combina un editor de código, un compilador o intérprete, un depurador y una serie de herramientas adicionales, como administración de proyectos, control de versiones y desarrollo de interfaces gráficas. Por otro lado, un editor de texto es más ligero y se enfoca principalmente en la edición de texto. Aunque puede tener resaltado de sintaxis y autocompletado, carece de las capacidades de compilación y depuración integradas que se encuentran en un IDE, pero se podría llegar a lograr con extensiones. Los IDE están a menudo diseñados para un lenguaje de programación o plataforma específica. Por ejemplo, Visual Studio se utiliza principalmente para aplicaciones de Windows y .NET. Por otro lado, los editores de texto como Visual Studio Code son más versátiles y pueden adaptarse a una amplia variedad de lenguajes y tecnologías. Los IDEs suelen ser menos personalizables en comparación con los editores de texto. Aunque pueden admitir complementos y extensiones, su enfoque principal es proporcionar un conjunto fijo de características relacionadas con el desarrollo específico para el que están diseñados. Por otro lado, los editores de texto como Visual Studio Code son altamente personalizables y extensibles, por lo que los usuarios pueden agregar extensiones para adaptar el editor a sus necesidades específicas. Esto hace que los IDEs tiendan a ser más pesados en términos de consumo de recursos y en términos de espacio, mientras que los editores de texto son mucho más livianos en comparación y pueden funcionar incluso en sistemas de bajos recursos. Pero entonces, ¿cuál de los dos elegir? Pues bien, la elección entre un IDE y un editor de texto en el mundo del desarrollo de software depende de tus preferencias y el proyecto en el que estés trabajando. Por un lado, los IDEs como Visual Studio son ideales para desarrolladores que buscan una solución integral en un solo paquete, que les permita trabajar de forma cómoda en un lenguaje específico, sin tener que estar instalando cosas extra. Y por otro lado, los editores de texto como Visual Studio Code ofrecen simplicidad y versatilidad y son altamente personalizables, lo que permite a los desarrolladores adaptarlos a sus flujos de trabajo específicos y trabajar en una gran variedad de proyectos y lenguajes. Al final, la elección entre un IDE y un editor de texto depende de tus objetivos, tu experiencia y tus preferencias, ya que al fin y al cabo lo más importante es que te sientas cómodo y productivo con la herramienta que elijas. Sin mucho más que decir, espero que este video te haya gustado, no olvides suscribirte al canal si te sirvió el video y no olvides dejarme tu like y tu comentario, que eso me ayuda muchísimo. En pantalla te dejo un video con 5 páginas donde puedes aprender programación completamente gratis y otro video que seguramente te va a gustar. Dale click. Ahora sí me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.